Hola, mi nombre es Duan Rodríguez y el día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, que es la teoría de la imprevisión. Esta teoría ha sido una de las herramientas más relevantes para mantener el equilibrio contractual cuando surgen hechos extraordinarios que no pudieron preverse al momento de contratar. A través de la matriz que elaboré, pude observar cómo esta figura ha evolucionado en Colombia, desde una concepción histórica y filosófica hasta las tensiones interpretativas que aparecen en jurisprudencia más reciente del 2024. Mi propósito en este análisis no es repetir lo que dice cada sentencia, sino mostrar lo que revela la comparación sistemática entre doctrina y jurisprudencia. Cómo ha cambiado la idea de justicia contractual, cuáles son los verdaderos límites y cuáles desafíos plantea hoy para el derecho privado. El punto de partida se encuentra en la doctrina clásica estudiada por Lopera. Lopera sostiene que la imprevisión nace como respuesta al desequilibrio extremo producido por eventos imprevisibles en contratos de ejecución continuada. Según él, principios como la equidad, la buena fe y la justicia correctiva permitieron que el derecho romano y posteriormente el derecho europeo admitieran que la equivalencia prestacional puede romperse por causas ajenas a las partes y que el juez en este caso debe intervenir para restaurarla. Esta aproximación histórica permite entender que la imprevisión jamás fue concebida como una forma de injustificar el cumplimiento, sino como un mecanismo de preservar el contrato, manteniendo su función económica y evitando que una parte caiga en una ruina injustificada. Cuando comparo esa visión con la primera formulación jurisprudencial colombiana impartida por el docente, que es la postura de la sentencia de 1938, encuentro una continuidad conceptual. La Corte reconoce que el contrato es ley para las partes, pero que la ley no puede operar como instrumento de injusticia cuando una situación extraordinaria altera profundamente las condiciones iniciales. La Corte incorpora tempranamente el principio de buena fe como fundamento para ajustar los contratos. Este diálogo entre la Opera y la posición de la Corte de 1938 muestra que, incluso desde los orígenes, la imprevisión fue entendida como un límite razonable al pacta sunt servanda. Y esto nos conduce a una de las preguntas fundamentales. ¿Es compatible flexibilizar el contrato con el respeto a la voluntad de las partes? La matriz revela que sí. La flexibilidad no viola el pacto, sino que lo hace coherente con su sentido económico original. El contrato no se concibe como una pieza rígida, sino como un instrumento funcional cuya justicia depende de las condiciones reales en las que se ejecutan. Ahora bien, el análisis de la jurisprudencia moderna, especialmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, profundiza esta idea. Allí, la Corte resalta que la imprevisión tiene por finalidad restablecer la función económica del contrato, lo que significa que el juez debe ajustar las prestaciones hacia el futuro cuando un hecho extraordinario las ha tomado excesivamente onerosas. La Corte precisa los elementos de la figura: contratos bilaterales, onerosos, conmutativos, de ejecución sucesiva, hechos extraordinarios e imprevisibles, y una afectación seria a prestaciones futuras. Este enfoque demuestra una madurez conceptual. La imprevisión deja de ser una excepción moral para convertirse en una técnica jurídica que protege la viabilidad económica del contrato. A la pregunta que si la imprevisión protege solo las partes o también al mercado, la propia Corte sugiere que el equilibrio contractual contribuye al equilibrio económico general. Ahí que la doctrina durante la pandemia volvió a resaltarlo. La sentencia SC 12-743-2017 continúa esta línea evolutiva, incorporando un análisis más sofisticado sobre la asignación de riesgos. Aquí,
la Corte explica que no cualquier variación económica activa la imprevisión, solo los hechos que escapan a la esfera normal del contrato y no fueron asignados a una de las partes. Esto demuestra que la figura no es caprichosa, sino rigurosa. Exige que el riesgo extraordinario no haya sido asumido voluntariamente por el contratante afectado. Además, la sentencia refuerza que la buena fe implica deberes de cooperación y renegociación para preservar la finalidad del contrato. Esta interpretación plantea otra pregunta esencial: ¿cómo armonizar la seguridad jurídica con la equidad en contextos económicos cambiantes? La respuesta que surge de la matriz es que la imprevisión logra ese equilibrio al permitir ajustes razonables sin desnaturalizar el contrato. Sin embargo, es precisamente frente a este punto donde aparece la ruptura conceptual introducida por la sentencia SC 1360 de 2024. La Corte reafirma los elementos clásicos, pero introduce una restricción temporal decisiva. Sostiene que la imprevisión solo puede invocarse mientras el contrato esté vigente y que, una vez cumplida la obligación, aun si el hecho extraordinario ocurrió antes del incumplimiento, la figura ya no puede aplicarse. Esta interpretación marca un giro respecto a la tendencia anterior. La pregunta que surge es inevitable: ¿es razonable negar la imprevisión a quien, actuando de buena fe, cumplió su obligación a pesar del evento extraordinario? El análisis que acompaña esta sentencia y que también incluí en la matriz muestra que esta limitación genera un efecto indeseado. Desincentiva el cumplimiento. Si quien cumple no puede pedir un reequilibrio, pero quien incumple podría litigar, el sistema premia al incumplido y castiga al diligente. Desde la perspectiva de la buena fe y la justicia contractual, esta consecuencia resulta problemática. Además, la sentencia de 2024 diferencia de manera tajante la imprevisión privada del restablecimiento del equilibrio económico en contratación estatal, donde sí se permite compensar aún después del cumplimiento. Esto plantea otra pregunta crítica cuya respuesta se hace evidente al analizar la matriz. ¿Es coherente mantener esa separación tan rígida cuando los hechos extraordinarios afectan por igual a contratistas privados y estatales? El contraste muestra que la respuesta es no. Si en ambos casos el desequilibrio es real, la diferencia se vuelve artificial y puede generar inequidad entre sectores económicos. Al integrar todas estas fuentes en la matriz, aparece una tendencia clara. Desde 1938 hasta 2017, la imprevisión evolucionó hacia una figura más flexible, orientada a proteger el equilibrio económico y a promover el cumplimiento. Sin embargo, en 2024 esta tendencia se detiene y se introduce una barrera temporal que limita seriamente la aplicabilidad de la figura. La lectura comparada revela que esta nueva posición, aunque si bien busca fortalecer la seguridad jurídica, puede sacrificar la justicia contractual en casos donde el contratante cumplió con sacrificios considerables debido a hechos imprevisibles. La conclusión que se desprende de mi análisis es que para garantizar coherencia entre la buena fe, la equidad y la función económica del contrato, sería deseable revisar esta interpretación que es restrictiva, ya sea jurisprudencialmente o por vía legislativa. En síntesis, la matriz permite comprender que la imprevisión no es una excusa para incumplir, sino un mecanismo para evitar que el contrato se convierta en una especie de injusticia cuando las circunstancias cambian de manera extraordinaria. El debate actual, que nace desde la sentencia de 2024, demuestra que todavía es necesario encontrar un equilibrio entre la equidad económica y la justicia normativa. Este es el reto que enfrenta hoy el derecho privado en Colombia. Muchas gracias.